Buenas tardes, amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de la Ensenada de Platón, Filosofía, Psicología y Derecho en la Ciudad. Hoy vamos a tocar un tema que es realmente muy viral. Se ha vuelto tendencia no solamente porque se ha puesto legislación, ha cambiado nuestras leyes, no solamente nuestra Constitución, sino también el Código Penal y otras leyes que hablan sobre la violencia de género. Hoy vamos a hablar dentro de esta materia que hemos estado llevando este mes de psicoterapia familiar y de pareja. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con heridas, que tiene que ver con situaciones o circunstancias que realmente nos marcan, que realmente nos dejan en una situación de vulnerabilidad y a veces dejan heridas psicológicas profundas que nos imposibilitan muchas veces el incluso volver a confiar en el amor o el intimar con personas de manera sólida y afectiva en el tema de la pareja. Bienvenidos, yo soy Miguel Flemate y esta es la Ensenada de Platón. Bien, ya estamos de regreso en ese tema sobre los ciclos rotos, los pactos vulnerados, una mirada terapéutica de este fenómeno cuando el amor duele. Vamos a intentar comprender el abuso en la pareja desde la terapia familiar. Vivimos una época donde hablamos mucho del amor, por todas partes nos bombardean, desde las redes sociales y TikTok, pero muy poco conocemos de cómo se construye una relación psicológicamente sana. La mayoría de las personas identifica fácilmente un golpe como violencia. Sin embargo, existen otras heridas que nunca dejaron un moretón y aún así modifican profundamente la identidad de quien las vive. Como decía Víctor Frankl, entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y muchas veces callamos pensando que es una forma de amar, pensando que si construimos un conflicto la relación va a terminar. El problema es que muchas veces las relaciones terminan reduciendo ese espacio hasta hacerlo desaparecer y ya no existe ni el amor, ni la libertad, ni siquiera la empatía y la confianza en el otro. Desde la terapia familiar comprendemos que las parejas no son únicamente dos individuos enamorados, sino que son dos historias familiares, dos sistemas de creencias, dos formas distintas de aprender a amar, de protegerse y también de defenderse. Hoy no hablaremos de culpables, hablaremos de dinámicas, hablaremos de sistemas y por qué esos sistemas o esas dinámicas pueden transformarse. Bien, en este primer bloque vamos a hablar de qué tipos de abusos existen y cómo se manifiestan en la pareja. Cuando escuchemos la palabra abuso solemos pensar inmediatamente en violencia física, un golpe, un empujón, una patada incluso. Triste, pero suele pasar. En otro país, en otro planeta y entre marcianos. Entre nosotros yo creo que no se da. Estamos en el siglo XXI. Pero la literatura clínica reconoce diversas formas de violencia dentro de las relaciones íntimas. Número uno, lo que ya mencionábamos, el abuso físico, que es la experiencia más evidente, física, que deja un golpe, un moretón, un estigma marcado, profundamente marcado. Empujones, restricción física, amenazas con objetos o cualquier otra conducta destinada a producir un daño corporal. Sin embargo, la violencia física rara vez aparece de manera aislada. No es algo que se genera y ya, sino que generalmente es la culminación de un proceso de deterioro emocional mucho más antiguo. En el punto número 2 encontramos el abuso psicológico o emocional, quizás el más frecuente, y consiste en destruir progresivamente la autoestima de la otra persona, ya sea mediante humillaciones, sarcasmo, indiferencia, manipulación, chantaje emocional, culpabilización constante o invalidación de las emociones. Gottman, uno de los investigadores más importantes sobre el matrimonio, descubrió que el desprecio constituye el mejor predictor del divorcio. No es la discusión, el golpe, que sí, pero no es el factor más fundamental, según Gottman, lo que destruye una relación, sino que es el desprecio, el ignorar al otro. Cuando una persona deja de sentirse digna frente a quien ama, comienza entonces realmente en lo profundo a romperse el vínculo. En tercer lugar encontramos lo que es el abuso económico, que no siempre implica pobreza. Pueden existir incluso familias con altos ingresos en donde se presenta ese tipo de violencia. Esta se manifiesta cuando uno de los miembros controla absolutamente los recursos económicos. Algunos de los signos o formas, modus vivendi, modus operandi de este nivel de violencia puede ser el impedir trabajar, controlar gastos, exigir comprobantes, facturas, ocultar ingresos e incluso utilizar el dinero como forma de castigo o como forma de recompensa. En este tipo de violencia y en este tipo de parejas, el dinero deja de ser un recurso familiar
y se convierte en un mecanismo de poder, lo que Foucault llamaba las relaciones diagonales de poder, para oprimir, para controlar. En un cuarto punto encontramos lo que es el abuso sexual, una de las formas de violencia más horribles y más estigmatizantes que puede llegar a vivir una persona. Desde la psicología contemporánea comprendemos que la sexualidad requiere de consentimiento permanente, eso está más que supuesto. Sin embargo, el matrimonio jamás constituye un consentimiento automático. No es porque ya nos casamos, ya te pertenezco. Este abuso aparece cuando hay coerción, cuando hay presión emocional, manipulación, intimidación y prácticas no consentidas. La intimidad solo puede existir donde existe la libertad. Ese es verdaderamente, como decía Erich Fromm, un arte de amar. En este podcast decimos no a cualquier forma de violencia, pero de manera muy, muy tajante a lo triste y lo repugnante que puede ser la violencia por abuso sexual. En un quinto momento encontramos algo que a mí me parece que es también bastante complejo, pero muy presente hoy en nuestras sociedades, nuestras familias y sobre todo incluso en las nuevas masculinidades. La famosa violencia simbólica. Pierre Bourdieu, un sociólogo que a mí me gusta muchísimo, descubrió, o más bien nos legó, que la violencia simbólica es aquella forma de dominación que aparece como algo normalizado, porque ha sido estructuralmente aprendida, porque se ha ido heredando de generación en generación. Frases como los hombres no lloran, la mujer debe obedecer, si me cela es porque me ama, que en un momento podrían parecer inocentes, sin embargo organizan relaciones profundamente desiguales y una manipulación y un doble vínculo de violencia estigmatizante que muchas veces es una forma en la que da principio a otras formas de violencia que ya hemos expresado en este podcast. Todo comienza con las ideas, todo comienza con la violencia diagonal, con las relaciones diagonales de poder, que no quizás son abuso o agresión sexual, que quizás no tiene que ver con temas vicarios de dinero, que no tiene que ver con agresión física, pero sí con el maltrato psicológico, con un doble vínculo que nos puede hacer creer que algo está bien cuando realmente estamos siendo manipulados. Erich Fromm afirmaba que el amor maduro no nace de una necesidad, sino única y exclusivamente de la libertad. El decir te amo porque te necesito no expresa amor, expresa dependencia. El mismo Erich Fromm nos dice que el amor es un acto de voluntad, no una forma de posesión. En este segundo bloque quisiera que habláramos de las dinámicas que existen entre esta dicotomía víctima-victimario dentro de la terapia de pareja. Uno de los mayores errores consiste en pensar que la terapia busca descubrir quién tiene la razón. Y no, la terapia intenta comprender cómo se organiza ese sistema donde se lleva a cabo la relación. Václavic, uno de los padres de la comunicación, nos recordaba que resulta imposible no comunicarnos. Todo habla. Todo comunica, lo que decimos porque lo que decimos y lo que no decimos precisamente porque no lo decimos. Incluso el silencio comunica, la distancia comunica, la indiferencia comunica. Todo tiene valor dentro del proceso comunicativo. Desde la terapia sistémica entendemos que muchas parejas desarrollan patrones circulares. No existe una única causa, existe una retroalimentación constante. Una crítica genera defensa, la defensa genera mayor crítica y la distancia produce ansiedad. La ansiedad produce y aumenta el control incrementa la distancia y el ciclo entonces continúa. Aquí aparece algo muy importante. Hablar de víctima y victimario no significa afirmar que las personas nacieron siendo víctimas o agresores. Es decir, las personas no nacieron buenas ni malas. Muchas veces hablamos de posiciones relacionales, roles que pueden mantenerse durante muchos años e incluso intercambiarse. Esto jamás elimina la responsabilidad individual cuando existe violencia, pero sí evita explicaciones simplistas o incluso opiniones que no conocen ni entienden cuál es la dinámica de este sistema familiar. Gabriel Rolón, uno de los psicoanalistas más importantes de la actualidad, suele decir que aquello que no se habla termina actuándose, llevándose a cabo en una interpretación casi teatral, pero de la existencia, de la vida misma. Los síntomas hablan de aquello que la palabra no pudo decir. Esto es muy de Lacan. Muchas veces el conflicto de pareja expresa historias infantiles aún no elaboradas, heridas de abandono, humillación, carencias afectivas, incluso modelos aprendidos del amor que han sido introyectados, que hemos heredado dentro de nuestros patrones y sistemas familiares.
Esto no está exento dentro de la relación de pareja y esta dicotomía de víctima-victimario. Es decir, no elegimos una pareja por casualidad, elegimos a quien dialoga con nuestro inconsciente. Aquello que admiramos también suele confrontar nuestras heridas. Por eso una relación puede convertirse en el mayor espacio de crecimiento o en el escenario donde repetimos nuestros mayores traumas y heridas de la infancia. El psicólogo cognitivo-conductual español que me encanta, Antonio Bolinches, resume esta idea afirmando que una relación madura no consiste en encontrar una persona perfecta, sino que consiste en construir una relación emocionalmente competente, funcional, porque amar también implica aprender. El conocimiento del otro es fundamental tanto como el conocimiento de nosotros mismos. En este bloque 3 voy a tratar de abordar el tema del abuso dentro de la crisis matrimonial, la infidelidad, el divorcio y el llamado nido vacío. Las crisis matrimoniales rara vez aparecen de un día para otro, sino que son graduales, son procesos, no es algo que llega e irrumpe. El mismo Gottman encontró que muchas parejas llevan el divorcio después de años de pequeñas desconexiones emocionales. No dejan de amarse de repente, dejan de ser vistos, validados, valorados, dejan de sentirse escuchados, no solamente amados, sino que dejan de sentirse personas amadas, personas importantes. La infidelidad tampoco puede reducirse a una simple explicación única. Voy a aventar aquí la de los psicólogos. Todo es multifactorial. Sin embargo, desde la terapia familiar puede entenderse como un síntoma mucho más complejo. No siempre responde a la simple falta de amor. Ya me gustó alguien más. Ya tengo ganas de estar con otra persona. Ya me aburrí. Sino que expresa búsqueda de reconocimiento, evitación del conflicto, necesidad de validación, incapacidad para comunicar necesidades personalísimas, incluso dificultades en el apego. Comprender nunca significa justificar. Sin embargo, sí significa ampliar la mirada clínica, ver mucho más allá de los simples síntomas que se nos presentan. Cuando la relación termina, aparece el divorcio. Y el divorcio no solamente implica una separación física, incluso legal, económica, sino que supone un duelo, porque muere un proyecto, mueren expectativas, muere incluso una identidad compartida, valores, creencias, incluso cuando la decisión fue la correcta. Más adelante aparece otro fenómeno profundamente estudiado, el famoso síndrome del nido vacío. Cuando los hijos abandonan el hogar, muchas parejas descubren que durante años sostuvieron la relación única y exclusivamente dentro de los lazos filiales, dentro y alrededor de la parentalidad. Pero ahora vuelven a encontrarse, son dos personas prácticamente desconocidas dentro de un mismo hogar, donde su proyecto común, que eran los hijos, ya no existe. Salvador Munichín explicaba que toda familia atraviesa transiciones evolutivas. Cada transición exige reorganizar las reglas, los límites y las formas de vinculación. Es decir, el fenómeno familiar, la estructura familiar, el sistema familiar está en constante cambio y transformación. Cuando los hijos se van, cuando el nido vacío aparece e irrumpe, es una nueva oportunidad para reconstruirnos, para transformarnos y obviamente resignificar también la relación de pareja. Si esa reorganización o esa transformación no ocurre, pues es entonces cuando irremediablemente van a aparecer las crisis de pareja, las crisis matrimoniales. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto con nosotros. Espero que la información haya sido de interés para todas y para todos ustedes, que puedan compartirla y sobre todo que nos ayude a hacer frente a estas grandes crisis, no solamente existenciales, sino situaciones o circunstancias que realmente condicionan nuestra manera no solo de relacionarnos con el otro como pareja, sino con nosotros mismos y nuestro entorno. Quisiera cerrar en este podcast y agradeciendo una vez más el haber estado con nosotros, concluyendo que quizá uno de los mayores retos, desafíos para quienes aspiramos a ejercer la terapia familiar como psicólogos, como psicoterapeutas, consiste en aprender a escuchar sin convertirnos en jueces. De repente el tema de las parejas, literal, encontramos dos personas, dos situaciones, como decía Hegel y el mismo
Heráclito, ¿no? Estas relaciones dialécticas, esta lucha de contrarios. Y lo primero que tenemos que hacer es lo que hablaba Husserl, este filósofo existencialista también de la fenomenología, hacer una epogea, una suspensión de todo juicio, en donde no hay buenos ni malos, no hay quien tiene la razón ni quien está echando mentiras, sino que el terapeuta debe de una manera consciente trabajar con la realidad que tiene enfrente. No trabajamos para decidir o emitir juicios de quién tiene la razón, de quién tiene la verdad, sino que como psicólogos trabajaremos para comprender cómo el sufrimiento se organiza dentro de una historia compartida. Todo lo que implica esa integralidad, lo que decía Levinas, esa totalidad de infinito que nos representan dos personas que han decidido unirse, tener un proyecto de vida, formar un sistema, y eso implica muchas veces como psicoterapeuta sostener el dolor sin apresurarse a ofrecer soluciones. Escuchar aquello que las palabras dicen, lo que las historias hacen eco frente a nosotros, pero también aquello que los silencios revelan. Como nos recordaba Paul Václavic, este padre de la comunicación, creemos que nos comunicamos, pero en realidad solo participamos dentro de este proceso de la comunicación. Creemos que tenemos la verdad, pero nosotros formamos parte de esta verdad, de la gran verdad. Y quizás esa sea la tarea más profunda del psicoterapeuta, ayudar a que dos personas dejen de defenderse, para volver, si es posible, a encontrarse. Quisiera cerrar con esa frase que me gusta muchísimo de Octavio Paz, nuestro premio Nobel mexicano. Cuando dos se encuentran, el mundo cambia, pero cuando dos se tocan, el mundo se transforma. Y como psicólogos quizás estamos llamados a hacer ese puente en donde dos que habían caminado ya por caminos completamente distintos vuelven a tocarse, vuelven a encontrarse, vuelven a coincidir, y muchas veces no para seguir el camino juntos, sino simplemente para volver a ser humanos, como decía Nietzsche, demasiado humanos. Nos vemos la próxima, muchísimas gracias. Mi nombre es Miguel Flemate y eso fue La Ensenada de Platón.